para establecer o para que permanezca un régimen democrático. Y esas funciones esas funciones que desarrolla, que desarrolla el, 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 el Estado a través de estos órganos constitucionales autónomos se da porque pues se piensa que es mejor que pues este tipo de actividades estén a cargo de órganos que no están subordinados a ninguno de los tres poderes clásicos, es decir, al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la característica principal de estos órganos constitucionales autónomos. Guardan una relación de coordinación y no de subordinación con los otros poderes, ¿sí? Realizan labores técnicas, tienen autonomía financiera, ¿sí? Tienen autonomía en lo que respecta a su organización. Están determinados por la y que requieren especialización técnica, ¿sí? La característica principal de estos órganos autónomos, que son, pues ustedes lo saben, el Coneval, la CNDH, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, es un órgano nacional autónomo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿sí? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, en fin, todos estos órganos constitucionales autónomos tienen una característica muy importante que es precisamente que no tienen relaciones de subordinación con los tres poderes, sino que tienen relaciones de coordinación. No están adscritos, no están por debajo de ninguno de los tres poderes. Y bueno, uno de esos tres órganos constitucionales, digo, uno de esos 10 órganos constitucionales autónomos que contempla el texto constitucional es el Instituto Federal Electoral. Bueno, el Instituto ahora Nacional Electoral, ¿sí? Un instituto que es el encargado de organizar las elecciones de acuerdo con el artículo 41 constitucional y está integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, ¿sí? El artículo 41 constitucional también nos dice que estos consejeros, los consejeros, pues durarán en su cargo 9 años y serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Aquí está o mayoría calificada que se exige para determinar a quienes integrarán el Instituto Nacional Electoral y pues como es el órgano encargado de las elecciones, se requiere esta mayoría calificada. Por tanto, en teoría debe existir diálogo entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso concretamente en la Cámara de Diputados, para pues llegar a acuerdos y determinar quiénes formarán parte de este instituto, ¿sí? Entonces, el Consejo General está integrado por estos 11 consejeros, un consejero presidente, y además, ¿sí? Concurren en el Consejo General con voz, pero sin voto, consejeros del Poder Legislativo. Hay consejeros que son nombrados por el Poder Legislativo, uno por cada fuerza política representada en el Congreso, los representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. Esa es la forma en que se organiza el Instituto Nacional Electoral. Sus facultades, pues, están establecidas en el artículo 41 e intervienen también en el gobierno, perdón, en el proceso electoral, sobre todo, por dicho, fundamentalmente en lo que se refiere a las impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está regulado en el artículo 99 del texto constitucional y cuyas facultades pueden encontrarlas también en este precepto de nuestro texto fundamental. Vamos a platicar un poquito más de esto cuando lleguemos al artículo, a lo que tiene que ver con el Poder Judicial, pero bueno, pues yo quería un poco hablar con ustedes de esta parte que me parece
muy importante, ¿sí? Bueno, ya platicamos la clase pasada cómo es que se integra el Congreso de la Unión, ya platicamos un poco también del poder legislativo en su cámara baja, en su cámara alta, ¿sí? Y pues les encargué mucho que leyeran el artículo 71 y el artículo 72 para que tengan una idea de lo que tiene que ver con el poder, con el proceso legislativo, ¿sí? Bueno, la unidad 6 de nuestro programa se refiere al Ejecutivo Federal, ¿sí? ¿Qué podemos decir del Ejecutivo Federal? Bueno, como les comenté en algún momento, todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo se encuentra regulado en los artículos 80 a 93 del texto constitucional. ¿Sí? Hay antecedentes que es importante tomar en cuenta respecto del Poder Ejecutivo, ¿sí? El régimen presidencial se adopta por primera vez, a las personas que están en la sala, se adopta por primera vez en el siglo XIX en el primer texto constitucional que nosotros tenemos como nación independiente, que es la Constitución de 1824. Este régimen presidencial tiene desde luego una gran influencia de los Estados Unidos, concretamente de su constitución, la Constitución de 1787. Es un ejecutivo, de acuerdo con lo que se señala en el artículo 80 de la Constitución, unipersonal, ¿sí? Aunque en la historia de nuestro país, se señala o existen casos en los que se ejercía el poder ejecutivo, como ocurre, por ejemplo, en Suiza, a través de un órgano colegiado, ¿sí? Por juntas supremas, ¿no? En la Constitución de 1824 se decide adoptar un ejecutivo unipersonal, ¿sí? Unipersonal, y desde esa fecha el ejecutivo ha estado en las manos de una sola persona, ¿sí? El artículo 80 de la Constitución, lo voy a leer, dice textualmente lo siguiente. Fíjense. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, ¿sí? Unipersonal, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. La elección, dice el artículo 81, la elección del presidente será directa, es decir, nosotros no votamos directamente por la persona que queremos que ocupe la presidencia de la República, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos la elección es indirecta, ¿sí? La ciudadanía vota por y es consejeros van a votar eh, por el presidente por electores van a elegir al presidente de la República, ¿sí? Entonces, cada ciudadano va a votar por ciertos electores y esos electores finalmente van a elegir al presidente de la República. Por eso, en ocasiones, ¿sí? Ocupa la presidencia de la República no la persona que obtuvo el mayor número de votos, sino más bien la persona que obtuvo el mayor número de electores, ¿sí? Fue el caso de George Bush, ¿sí? En su momento, George Bush, hijo, ¿sí? Tuvo menos votos, ¿sí? Que su contendiente y, sin embargo, llegó a la presidencia de la República porque tuvo un mayor número de electores, ¿sí? En este sistema indirecto. En México no ocurre eso. En México nosotros votamos directamente por la persona que queremos que ocupe la presidencia de la República y eh, como opera el principio de mayoría relativa, pues la persona que obtenga el mayor número de votos será la que ocupe el cargo, ¿sí?
En las últimas dos elecciones, pues ha habido una mayoría clara, ¿sí? Pero en ocasiones, por ejemplo, en elecciones anteriores, llegaban a la presidencia de la República personas que tenían 30, 35% de los votos, ¿sí? Bastaba con eso. Hubieron muchas críticas en ese sentido porque se pensaba que no había una representación que, si bien es cierto, pues era el candidato que tenía el mayor número de votos, pues había un 65% que no había votado por él, por ejemplo, ¿no? Que había votado por una opción distinta. Bueno, pues eso ocurre en nuestro país porque así está establecido en el texto constitucional. La persona que obtenga el mayor número de votos en la elección presidencial va a ocupar la presidencia de la República y la ciudadanía será quien directamente elige a la persona que ocupará el cargo, ¿sí? Hay revocación de mandato, ¿sí? Está establecida en el propio texto constitucional. En el artículo 35 está regulado el procedimiento de revocación de mandato y, bueno, pues este proceso se da una vez al año y si no se revoca el mandato, bueno, pues el presidente de la República o la persona que ocupa la presidencia de la República durará en su encargo en los que se puede hacer caer al gobierno si se le pierde la, la confianza, en fin, ¿sí? En los sistemas presidenciales como el nuestro, que ocupa la presidencia, durará en los requisitos para la pública están establecidos en el artículo 82 de la Constitución. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo, además, de padre o madre mexicanos, ¿sí? Padre o madre mexicanos. Antes se decía de padre y madre mexicano, de padres mexicanos, ¿sí? Esto cambia con Vicente Fox a través de una iniciativa, bueno, mejor dicho, a través de una iniciativa que impulsa Vicente Fox desde el Congreso de Guanajuato, ¿sí? Porque él quería ser presidente de la República y no cumplía el requisito de tener padre y madre mexicanos, además por nacimiento, ¿sí? Como se contemplaba anteriormente. Ahora basta que se tenga que mi padre o mi madre sea mexicana, no importa si es mexicana, mexicana por naturalización o por nacimiento, y con eso yo podré ser presidente de la República. Si cumplo además los otros requisitos que son haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al día de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, ¿sí? La ausencia del país, dice el texto constitucional, hasta por 30 días no interrumpe la residencia, si sale de vacaciones por algún tipo de comisión, eso no interrumpe la residencia, pero por lo menos, tengo que haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército antes del día de la elección, secretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular de que, a menos, ni titular del Poder Ejecutivo, perdón, de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 constitucional. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas causas de incapacidad? Bueno, el haber ocupado la presidencia previamente. Un micrófono prendido, silencioso porque no nos deja escuchar. Bueno, el artículo 83 establece un principio
muy, pero muy importante dentro de nuestro sistema. Y ese principio es el principio de no reelección, ¿sí? El principio de no reelección. Un principio que se establece en el texto original de la Constitución de 1917. Desde luego, pues el constituyente, como lo vimos en su momento, fue convocado por lo que había sucedido en la revolución, y la revolución tuvo como su origen, pues eh, el gobierno o las prácticas que se dieron durante el gobierno de Díaz, las prácticas que se dieron durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz. Y pues ustedes saben que hubo siete reelecciones, bueno, 7 periodos en los que ocupó el cargo Díaz, ¿sí? Y pues precisamente por esto en 1917 se prohíbe la reelección. Sin embargo, después, ciertos caudillos, ¿no? Calles y Obregón pretenden pues mantenerse en el poder, y se modifica la Constitución para establecer la posibilidad de reelegirse, ¿sí? Primero, sin que la reelección fuera inmediata y solamente por un solo periodo. Después se modifica el texto constitucional para decir, bueno, puede ser inmediata, pero solamente por un periodo. Y después se quería reformar la constitución para que la reelección pudiera ser inmediata y de manera indefinida. Cuando se está proponiendo este cambio constitucional, pues ciertos grupos, la iglesia, en fin, ciertos grupos que no estaban nada de acuerdo con la posibilidad de que se religiera Álvaro Obregón, ¿sí? Que ejerciera de nueva cuenta el gobierno Álvaro Obregón, pues asesinan a Álvaro Obregón. Y entonces lo que ocurre en este caso es que a partir de este momento se va a modificar el texto constitucional para establecer desde 1933 la prohibición de reelección, ¿sí? Y desde ese año, desde 1933, está prohibida la reelección en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre con diputados y senadores, que pueden mantenerse en su cargo hasta por 12 años, con reelecciones consecutivas, ¿sí? 4 periodos pueden ocupar el cargo los diputados, lo dijimos, y 2 periodos los senadores. En el caso del presidente de la República, la reelección está completamente prohibida, y quien haya ocupado el cargo de presidente de la República en cualquier condición, sea como presidente interino, como presidente sustituto, como presidente provisional, ¿sí? Aun cuando haya ocupado el cargo un solo día, ¿sí? Me voy al absurdo, pero aun cuando una persona ocupe el cargo un solo día, ¿sí? Por ese simple hecho no podrá volver a ser presidente de la República, no podrá volver a ocupar la presidencia de la República. Y eso está establecido en el artículo 83 de la Constitución. El artículo 83 dice que el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre. Antes entraba a ocupar su cargo el 1 de diciembre la persona que ocupaba la presidencia. Con una reforma constitucional ahora se establece que es el 1 de octubre, para que no haya tanto tiempo, ¿sí? Entre pues el día de la elección y el día en que va a iniciar su encargo la persona que fue electa como presidente o presidenta de la República, ¿sí? Y se redujo entonces el periodo del actual presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador va a ser un presidente que no va a ocupar el cargo por 6 años, sino por 5 años, 10 meses, porque en este periodo entra en vigor la reforma constitucional. Claudia Sheinbaum ocupará el cargo desde octubre de 2024 hasta pues, que se cumplan ahí sí sus 6 años, ¿sí? Entra entonces la presidenta de la República en su encargo el 1 de octubre, durará 6 años, y dice el artículo 83, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente
con el carácter de interino, sustituto o que asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese, ese puesto. ¿Sí? Es una persona que haya ocupado el cargo no podrá de ninguna manera volver a ocupar la silla presidencial. ¿Sí? El cargo de presidente de la República solamente es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión ante el que se presenta su renuncia. ¿Sí? Y el presidente, al tomar posesión de su encargo, dice el artículo 87 de la Constitución, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, ¿sí?, la siguiente protesta. ¿Sí? La protesta es protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirado en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¿Sí? Esa es la protesta que debe rendir el presidente de la República. Otra que es importante tomar en consideración es qué es lo que pasa cuando se presenta la ausencia, eh, mejor dicho, cuando se da la falta absoluta del presidente de la República. Y eso está regulado en el artículo 84 del texto constitucional. En este precepto de nuestra Constitución se dice de manera muy clara que en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto que el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario, en este caso la secretaria de Gobernación, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, si el día de hoy muriera el presidente de la República o por cualquier causa se diera su falta absoluta, asumiría la presidencia de la República la secretaria de Gobernación y en este caso, pues se tendría que convocar al Congreso. El Congreso se reuniría, pues como no estamos en el periodo de sesiones ordinarias, inicia hasta septiembre, el periodo de sesiones ordinarias, la Comisión Permanente tendría que convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión para que se designara a un presidente sustituto. ¿Sí? Cuando la falta del presidente ocurre en los 2 últimos años de su mandato, se elegirá a un presidente sustituto que será el que termine el cargo. ¿Sí? Ahorita el Congreso se reuniría y por una mayoría calificada, la mayoría que establece el artículo, el artículo 84, ¿sí?, 2/3 del número total de los miembros de cada cámara, entonces tendrán que concurrir en esa sesión y en este caso se constituirá el Congreso como colegio electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente sustituto. ¿Sí? Les digo, si la falta ocurre en los 2 últimos años del cargo del presidente de la República, entonces se va a elegir a un presidente sustituto y esa persona simplemente terminará pues el periodo presidencial. ¿Sí? En este caso ya hay presidenta electa, bueno, virtualmente electa, todavía falta la declaración del Tribunal Electoral, pero todo parece indicar que no habrá ningún cambio en ese sentido. Entonces ya concluiría el periodo, pues el 1 de octubre. ¿Sí? Terminaría su mandato el último día de septiembre el presidente sustituto. Si la falta ocurre en los 4 primeros años, en los 4 primeros, perdón,
estoy diciendo algo incorrecto. Si la falta ocurre en los 4 últimos años, se nombra un presidente sustituto. Si la falta ocurre en los 2 primeros años del mandato, entonces se va a nombrar a un presidente interino, ¿sí? A ver, repito para no confundir por mi error. Si la falta absoluta del presidente de la República se da en los 2 primeros años, ¿sí? El Congreso se va a reunir para nombrar a un presidente interino, ¿sí? Esa persona ocupará, bueno, primero asume provisionalmente el cargo de la Secretaría de Gobernación y el Congreso se va a reunir, mientras que está provisionalmente como titular del Ejecutivo la Secretaría de Gobernación, y el Congreso se va a reunir para elegir a un presidente interino. Se nombra este presidente interino, ¿sí? Ese presidente interino entra en funciones y se va a establecer un periodo para convocar de nueva cuenta a elecciones y elegir a la persona que va a concluir el cargo. Si eso es lo que ocurre si la falta absoluta se da en los 2 primeros años del gobierno. Si la falta absoluta se da en los últimos 4 años de gobierno, entonces ocurre lo que les decía hace un momento. Entra provisionalmente a asumir la titularidad del Ejecutivo la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Y después el Congreso se reúne, pero ya no para nombrar un presidente interino y convocar elecciones, sino simplemente para nombrar un presidente sustituto, que será la persona que concluirá el periodo presidencial, ¿sí? Eso es lo que ocurre en caso de falta absoluta del presidente de la República. ¿Por qué 2 y 4 años? Bueno, pues porque anteriormente, si ustedes recuerdan, el periodo presidencial duraba 4 años, ¿sí? En un inicio, el presidente de la República ocupaba su cargo simplemente por 4 años. Entonces se pensaba que si la falta ocurría a la mitad del periodo, pues se convocaba, antes de la mitad del periodo, se convocaba a nuevas elecciones, antes eligiendo a un presidente interino, ¿sí? Y si la falta ocurría en la última parte del periodo, en la segunda parte del periodo, pues se nombraba un presidente sustituto. Se aumenta el número de años que dura en su cargo el presidente de la República y entonces no se modifica pues estas reglas en caso de la falta absoluta y por tanto queda pues como acabamos de señalar la regulación en este supuesto, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos dice el artículo 84 de la Constitución. Les recomiendo que lean este artículo del texto constitucional para que se den cuenta de qué es lo que ocurre, de qué es lo que ocurre cuando, se presenta la falta absoluta del presidente de la República, ¿sí? Bueno, es necesario recordar que el Poder Ejecutivo, ¿sí? es, del Poder Ejecutivo es titular una sola persona, que es el presidente de la República, la presidenta de la República, ¿sí? Pero a la persona que ocupa la presidencia la acompaña pues una serie de servidores públicos, ¿sí? que forman la administración pública centralizada y paraestatal, ¿sí? La administración pública centralizada está conformada, y eso lo verán en sus cursos de administrativo, está conformada por estructuras burocráticas que tienen como finalidad dar cumplimiento a las actividades y funciones de carácter político y administrativo que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo, ¿sí? Esa administración pública centralizada está integrada por secretarías de Estado, las secretarías de Estado, Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Economía, Relaciones Exteriores, etcétera, pero también forman parte de la administración pública centralizada la Consejería Jurídica,
¿sí? Y dos órganos reguladores coordinados en materia energética. Hasta ahora forman parte de la Administración Pública Centralizada también la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Por su parte, las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ¿sí?, que son entidades auxiliares del Poder Ejecutivo, son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito y las instituciones nacionales de seguros y fianzas, así como los fideicomisos públicos, ¿sí? Esas son las entidades que forman parte de la administración pública paraestatal, ¿sí? Y tienen funciones determinadas, como ustedes podrán revisar en su curso, en su primer curso de Derecho Administrativo. Bueno, pues el presidente de la República se acompaña, insisto, de instituciones que forman parte de la administración pública centralizada y paraestatal. Ahora, ¿cuáles son las facultades con las que cuenta el Ejecutivo Federal? Bueno, esas facultades están establecidas en el artículo 89 de la Constitución, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 89 de la Constitución? Pues que entre las facultades y obligaciones del presidente de la República se encuentran, en primer lugar, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Promulgar las leyes y ejecutar las leyes es la primera facultad que se contempla en el texto constitucional para el Poder Ejecutivo. Además, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esto no es otra cosa más que la facultad reglamentaria, ¿sí? Para que puedan ejecutarse las leyes, para que puedan observarse las leyes, es necesario, ¿sí?, que se desarrollen esos contenidos normativos de las leyes a través de reglamentos. Bueno, pues esa facultad de dar reglamentos para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes es la facultad reglamentaria que tiene el presidente de la República, ¿sí? Tiene también la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, a los embajadores, a los cónsules generales, a los empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes, ¿sí? Aquí hay que decir que antes el presidente de la República podía nombrar y remover libremente a todos los secretarios. Ahora, ¿sí?, esta afirmación tiene ciertos bemoles, porque hay secretarios que por su importancia, ¿sí?, requieren de la ratificación de alguna de las cámaras del Congreso, ¿sí? Ya hablamos de esto cuando veíamos las facultades de cada una de las cámaras, lo habrán visto cuando leyeron los artículos 74 y 76 de la Constitución. Esos funcionarios, o mejor dicho, esos secretarios de Estado son tres: el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de la Función Pública, ¿sí? Por ejemplo, Ramírez de la O tendrá que ser ratificado en su encargo una vez que lo nombre la presidenta de la República por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que ratifica al secretario de Hacienda. Juan Ramón de la Fuente, ¿sí?, una vez que sea nombrado secretario de Relaciones Exteriores por la presidenta de la República, tendría que ser ratificado en su encargo por el Senado de la República. Y la persona que ocupe la Secretaría de la Función Pública, ¿sí?, tendría en su momento que ser ratificada en su encargo por el Senado de la República, ¿sí?
En caso de que la presidenta electa optara por un gobierno de coalición opera cuando pues existe, por ejemplo, una mayoría en las cámaras que pudiera poner o que pudiera representar dificultades para el ejercicio del gobierno. Imagínense que la oposición hubiera ganado el 60% de la Cámara, pues Fox en su momento le pasó, él ganó la presidencia de la República, pero tenía, pues no tenía la mayoría en las cámaras. Entonces, lo que ocurría en el Congreso era que pues le ponían muchos problemas a Vicente Fox, no aprobaban las leyes que requería para ejercer su gobierno, ¿sí? Y entonces pues no pudo gobernar. Bueno, eso es lo que él argumentó, ¿no? Ante esta situación, ante esta situación, pues se modifica la Constitución para que el presidente de la República pudiera optar por un gobierno de coalición, ¿sí? Es decir, ponerse de acuerdo con las otras fuerzas políticas para que pues se pudiera ejercer el gobierno, o sea, siendo los partícipes del ejercicio del gobierno. Esa reforma entraría en vigor en el año 2018, ¿sí? Se decía nunca más un Estado, lean la iniciativa de reforma constitucional en la que se establece el gobierno de coalición, en ella se decía, y era una iniciativa impulsada tanto por el gobierno como por la oposición, se decía nunca más un Congreso con mayorías, ¿sí? Con mayorías claras. Un Congreso sin mayorías es lo que requiere un Estado democrático, ¿sí? Para poder funcionar, pero dentro de ese Congreso sin mayorías debe de existir el diálogo, ¿sí? Ponernos de acuerdo, ¿sí? Hacer posible la comunicación entre las diversas fuerzas y por eso se planteaba la posibilidad del gobierno de coalición. Bueno, precisamente cuando entraba en vigor esta, esta reforma constitucional en el 2018, en la que se decía nunca más va a existir en México un Congreso con mayorías tan claras que pues no requieran el consenso y el diálogo para gobernar, gana Andrés Manuel López Obrador con arrasando en el Congreso, ¿sí? Y pues ya desde luego no tiene por qué, ni no tendría ningún sentido que él recurriera a un gobierno de coalición, ¿sí? Lo mismo ocurre en esta elección. La presidencia de la República tiene la posibilidad de recurrir a un gobierno de coalición, podría llamar a la oposición, firmar un convenio y decir vamos a gobernar en coalición, pero pues no tiene ninguna necesidad de hacerlo por los resultados que obtuvo en las urnas. Bueno, pero imaginemos que en la siguiente elección se presente el caso de que no hayan mayorías tan claras como ha ocurrido en estos casos, ¿sí? Y que la persona que ocupe la presidencia requiere gobernar, pues dialogando, ¿sí? A través de un gobierno de coalición. En ese caso, si el presidente de la República opta por un gobierno de coalición, todos los nombramientos de los secretarios de Estado, con excepción de dos, van a tener que ser ratificados por el Senado de la República, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos secretarios de Estado que no son ratificados por el Senado? Bueno, pues el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina. Obviamente por razones de seguridad nacional, por razones de la importancia de estas secretarías en muchos ámbitos, eso sí, los nombra el presidente directamente y no se los puede cuestionar nadie. Pero todos los demás, si opta por un gobierno de coalición, tendrían que ser ratificados por el Senado de la República. Si no opta por un gobierno de coalición el presidente de la República, solamente tres necesitan ratificación por alguna de las cámaras. Repito, secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, secretario de la Función Pública por la Cámara de Senadores y secretario de Relaciones Exteriores por la Cámara también de Senadores, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la segunda fracción. En la tercera fracción del artículo 89 de la Constitución también se establecen, perdón, Maribel, adelante. Discúlpame, no había visto la mano No, levantada. no se preocupe, profesor. Dijo que los que no son ratificados por la Cámara de Senadores es el secretario de Defensa y aparte dijo uno. El secretario de Marina. Gracias. Sí, por nada. Pero repito, esto solamente en caso de que el presidente de la República opte por un gobierno de coalición. Si el presidente de la República opta por un gobierno de coalición, todos los secretarios de Estado, con excepción
del secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina van a tener que ser ratificados por el Senado, ¿sí? Bueno, el presidente de la República tiene también facultades para nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, a los cónsules. Creo que alguien tiene por ahí prendido su micrófono. Sí, ya, era bien. Bueno, tiene como facultades nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, a los cónsules generales, a los empleados superiores de Hacienda, por ejemplo el titular del SAT, a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Tiene también facultades para nombrar, también con aprobación del Senado, a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Tiene facultades para nombrar a los demás oficiales del Ejército, a la Armada y las Fuerzas Aéreas Nacionales con arreglo a las leyes. Tiene facultades para preservar la seguridad nacional, para disponer de la Guardia Nacional, para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, para intervenir en la designación del fiscal general de la República en términos de lo establecido en el artículo 102. Una muy importante es para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. También puede terminar estos tratados, denunciarlos, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre estos tratados, sometiéndolas al Senado, ¿sí? Y la fracción décima del artículo 89 señala cuáles son los principios normativos que debe seguir el Poder Ejecutivo al momento de conducir la política exterior. Y esos principios son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad nacionales, ¿sí? También puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la comisión permanente. Tiene facultades para facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones, para habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, designar su ubicación, para conceder indultos, para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, no patentes, todo esto. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente puede hacer los nombramientos de ciertos funcionarios con a la aprobación de la comisión permanente, ¿sí? Por ejemplo, los integrantes del Ejército y la Fuerza Armada, embajadores, cónsules, etcétera, ¿sí? Y tiene facultad para optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Imagínense que por ciertas decisiones que toma la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ¿sí? Los senadores y los diputados de Morena no están de acuerdo y le voltean la espalda, le dan la espalda a la presidenta de la República. Y entonces empiezan a echar para atrás todas sus iniciativas. Bueno, para tener una mayor fuerza, ¿sí? La presidenta de la República en cualquier momento de su mandato podría optar por un gobierno de coalición, ¿sí? Acercarse. Ábrele, por favor. Ábrele, por favor. Acercarse quizá a la oposición. No. Déjenme silencio. Optar por un gobierno de coalición para hacer posible el ejercicio del gobierno, ¿sí? Podría dialogar con la oposición y firmar este gobierno de coalición. Si hay cambios en las secretarías de Estado, pues entonces esos cambios tendrían que ser ratificados por el Senado de la República, ¿sí? Bueno,
También tiene facultades el presidente de la República para presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, someter sus licencias y renuncias a la aprobación del Senado y para objetar los nombramientos de los comisionados del INAI en los términos establecidos por el artículo 6 de la Constitución. ¿Sí? Bueno, esas son las facultades que derivan del propio texto constitucional, pero hay otras facultades que se conocen como metaconstitucionales del presidente de la República, facultades que se dan por el contexto cultural y político de nuestro país, ¿sí? Y que se dan de facto, ¿sí? Una de las facultades metaconstitucionales es que el presidente de la República sea el jefe del partido en el gobierno, ¿no? El presidente de la República fue durante mucho tiempo el jefe del PRI, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, desde luego, ¿sí? En los hechos es el jefe nato de Morena, ¿no? Y pues estos son facultades que no están establecidas en el texto constitucional, pero que se establecen como metaconstitucionales, ¿no? Se hablaba también como una facultad metaconstitucional la atribución de la persona que ocupaba la presidencia para designar a su sucesor en la presidencia, ¿sí? En este caso, pues el presidente de la República no designó directamente a la persona que ocuparía la candidatura o que sería la candidata del partido oficial, ¿sí? Pero, bueno, pues de alguna manera influyó en esa determinación, ¿no? Es una facultad metaconstitucional, pues el poder tener influencia para designar a la persona que le sucederá en la presidencia de la República, ¿sí? El control político de los poderes públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Mucho tiempo el presidente de la República tenía injerencia en el nombramiento de quienes integraban los máximos cargos en el Poder Judicial, ahora también, ¿no? Lo vemos con los nombramientos de los últimos ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de determinar quiénes van a ocupar cargos en el Poder Legislativo, ¿no? Hay una influencia muy grande del presidente de la República cuando se hacen las listas para la integración del Congreso. Bueno, todas esas son facultades que tiene de facto el presidente, pero que no están establecidas en el texto constitucional y que por ende se conocen como facultades metaconstitucionales, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy. Voy a dejarles aquí en el chat los archivos que les comenté, a los que pueden acceder desde luego en la plataforma, y pues el día de mañana continuaríamos platicando ahora de la unidad 7 de nuestro programa, que se refiere al Poder Judicial, ¿sí? Bueno, pues que tengan un excelente día y nos saludamos mañana, ¿sí? Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, hasta luego.